En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, miércoles 17 de agosto de 2022, contemplamos el Evangelio según San Mateo, capítulo del 20, del versículo del 1 al 16. Y pues a través de este Evangelio, hermanos, podemos ver cómo Jesús cuenta una parábola un tanto desconcertante, asombrosa, pues vemos en él a un patrón que paga a todos un denario. Y quizás un denario en Galilea en aquel tiempo pues era lo suficiente para un día de vida en una familia, ¿no? Y así, de esta manera, se pone también el manifiesto de la justicia de Dios, hermanos, que se opone en su totalidad a nuestra justicia, que es calculadora muchas veces, por no decir siempre. Mientras que nosotros, hermanos, creemos que ser justos es dar a cada uno lo suyo, para Jesús ser justo significa ser bueno. Amén. El dueño de la viña pagó un salario proporcional a las necesidades de los trabajadores. Y eso obviamente a las necesidades de sus familias. Y no al trabajo que ha realizado. No se preocupa tanto de los resultados del trabajo, sino de que todos los trabajadores pudieran llevar lo suficiente a sus casas, hermanos. Amén. Pero quizás siempre nace en alguien un sentimiento de tristeza o pesar ante el bien ajeno, o nace también un deseo de lo que no se posee. Y eso se llama en muchos casos, hermanos, envidia. Envidia. En gran medida, hermanos, algunas veces todos la hemos padecido. Bien por ser el sujeto envidioso o bien por sufrir las consecuencias de las personas que nos envidian. Por ambos lados, siempre hemos padecido. Y cuando nos dejamos llevar por actitudes irracionales, dejamos de vivir nuestra propia vida para ser el protagonista de la vida del otro, con la sola intención de amargársela, sin darnos cuenta de nuestra propia amargura, hermanos, aplicamos la envidia. Los caminos de Dios, hermanos, son en su totalidad son sorprendentes, pues no siguen nuestra lógica, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo sigue llamando a su viña, a jóvenes y mayores, a fuertes, a débiles, a hombres y mujeres, a religiosos y laicos. Entonces, nos podemos preguntar, ¿tendremos envidia de que Dios llame a otros distintos? ¿O que premie de la misma manera a quienes no tienen tantos méritos como creemos tener nosotros? Porque quizás oramos más o participamos en una comunidad familiar o acudimos más a misa. Hermanos, acuérdense que Abraham fue llamado a los 65 años. Después de 65 años fue llamado para la obra de Dios. Samuel, cuando era muy jovencito. Mateo, desde su mesa de recaudador. Pedro tuvo que abandonar la barca de pescador. Algunos de nosotros, hermanos, tú y yo, hemos sido llamados desde muy niños, porque las condiciones de una familia cristiana lo hicieron posibles. Otros han escuchado la voz de Dios más tarde. Amén. Yo, después de aproximadamente 42, 43 años, entendí la voz del llamado de Dios. Pues, hermanos, el ladrón bueno ha sido considerado como el prototipo de quienes han recibido el premio del cielo, habiendo sido llamados en la hora de su vida, hermanos. El ladrón bueno se arrepintió en el último momento cuando estaba padeciendo al lado de Jesús. Hermanos, si nos sentimos demasiados, como quien decir los primeritos, los escogiditos, esos de primera hora, mirando por encima del hombro a quienes recién se han incorporado al trabajo de las horas más tardías, qué sé yo, estamos adoptando la actitud de los fariseos, hermanos, que se creían superiores a los demás. Amén. Y esto no es naturalmente una invitación a llegar tarde y trabajar lo menos posible. No es que digan, oye, a mí me dijeron que ahora me interesa el resultado, voy a trabajar menos en mi trabajo porque el hermano lo dijo así. No, sino a un aviso de que el premio que esperamos de Dios no es cuestión de derechos y méritos, hermanos, sino de gratitud libre y amorosa por su parte. Amén. Jesús
Nuestro Señor Jesucristo quiere descubrir en tu vida y en mi vida, en nuestra vida, que las lógicas humanas son muy diferentes a las lógicas de Dios. Eso es lo que te quiere hacer entender. Porque tiene otro pensar, que juzga con un nivel o un criterio distinto del que juzgamos y valoramos nosotros como seres humanos. Y qué bueno que sea así, hermanos, porque aquellos que han vivido en la vida equivocada y en la última hora quieren convertirse, también pueden acceder a la salvación definitiva de su alma. Al contrario, quienes se han justificado por sus buenas obras, el mejor estilo de los fariseos en los tiempos de Jesús, reclamarán quizás airadamente y dirán: Señor, yo toda mi vida te serví, toda mi vida practiqué mi religión, yo recé más que este hermano que está acá, yo he tenido más tiempo en la iglesia que este señor, toda la vida tuve algunas acciones de piedad y sin embargo no me veo recompensado en el grado superior que al final le diste a él. Hermanos, tenemos que tener en cuenta que la lógica de Dios no es esa. Y así es Dios, así es Dios, así es su justicia, así es su lógica. ¿Qué le vamos a hacer, hermanos? Dios es perfecto. Por eso este mensaje aplica para todos, hermanos, sin excepción para todos, como los convertidos en el comienzo de su vida o los convertidos a la hora final. Porque lo único que cuenta para el Señor es la salvación de los hombres y aplicar la misericordia cuando verdaderamente nos hemos arrepentido, hermanos, porque eso es la verdadera salvación, el arrepentimiento de corazón, que nos duela haber fallado, que nos duela haber pecado. Por eso es que Jesús nos pide deshacernos de nuestros propios juicios fundados en esos cálculos exactos, para gozar de la bondad de Dios, hermanos, y de la sobreabundancia de su gracia. Amén. Recuérdalo siempre. Dios entra en diálogo con el ser humano en largos espacios de amor, no en los angostos límites del derecho, de las leyes, de los principios, de la contabilidad, de las finanzas, de la economía. No, pues hermanos, el amor no es que contradiga la justicia, solo alarga los límites. El Dios, nuestro Dios, en quien creemos, es un Dios de un gran corazón que solo puede ser acogido con ese corazón inmenso que tiene. Amén. Entonces, hermanos, tengamos que ponernos a pensar que no somos salvados por el hecho que tenemos años orando en nuestro camino de conversión, porque quizás también el amor de Dios, no es que quizás, el amor de Dios es tan grande que nos permite a nosotros acceder hasta en el último día de nuestro suspiro. Amén. Pero no esperes tampoco el último, obviamente. Vivamos el momento pleno de Dios que nos enseña a través de sus enseñanzas. Tomemos como verdadero ejemplo a Jesucristo. Si somos padres, tomemos como verdadero ejemplo a José, a María. Amén. Entonces hoy reflexionemos sobre esto. Digamos que el amor de Dios es tan grande que Él no busca diferencias. Lo único que quiere es que todos lleguemos al cielo. Oremos. Amado Señor y Señor bendito, gracias por todo lo que me enseñas hoy. Te pido humildemente que no me sienta importante, que me quites esa soberbia y orgullo de querer sentirme importante, que yo no me sienta primero entre los hombres, porque quizás me llevaré sorpresas cuando acceda al reino de los cielos. Dame un corazón, ese corazón que sea acogido como el tuyo grande, donde verdaderamente se vea el verdadero reflejo de tu amor, ese amor que es de servir y practicar siempre a través de las buenas obras. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.